La batalla de Cuito Cuanavale fue un importante enfrentamiento militar sucedido entre diciembre de 1987 y marzo de 1988 durante el contexto de la Guerra Civil Angoleña y la Guerra de la Frontera de Sudáfrica. Operación Saludando Octubre, Operação Saludando Octubre, debido a la insurgencia de la UNITA, el gobierno central nunca logró hacerse con el control de todo el país, la UNITA mantuvo más o menos a gran parte del sudeste angoleño bajo su control. Cada vez que se vio amenazada, Sudáfrica intervino en su nombre. La propia Sudáfrica mantiene constantemente toda la frontera sur de Angola y, a veces, hasta 50,000 kilómetros 2 de la provincia de Cunene ocupados, y en varias ocasiones llevó a cabo incursiones en el interior del país. En 1987, como parte de las repetidas campañas del gobierno de Angola contra la UNITA y para hacerse del control del sudeste del país, el ejército angoleño lanzó la Operación Saludando Octubre para derrotar a las fuerzas de la UNITA en sus ciudades fortalezas de Mavinga, una antigua base militar portuguesa, y Jamba en el sureste del país, justo por encima de la franja de Caprivi. Al igual que en las anteriores, la planificación y el liderazgo pasó a manos de los soviéticos y los rangos más altos en las unidades fueron tomadas por oficiales soviéticos. El general Kurochkin Konstantin tomó el mando de las fuerzas angoleñas en esta campaña. El mando soviético no incluye a las fuerzas cubanas en Angola e inicialmente estos no se involucraron activamente en el combate, solo ejerciendo labores de apoyo. Las FAPLA usaron 150 T-55 y T-62 y helicópteros Mi-24. Los soviéticos rechazaron el consejo de los cubanos, como en las campañas previas, que les advirtieron que la operación crearía una nueva oportunidad para una intervención sudafricana. Se decidió iniciar el ataque desde Cuito Cuanavale. En esas fechas en Angola el MPLA tenía 70.000 soldados enrolados en sus fuerzas armadas, la SWAPO 9.000 guerrilleros y Cuba tenía un personal de 40.000 hombres, los rebeldes de la UNITA tenía por su parte un ejército de 30.000 a 35.000 hombres con el apoyo de 9.000 sudafricanos. Para la ofensiva se movilizaron 20.000 soldados angoleños con el apoyo posterior de 5.000 asesores y soldados cubanos contra las defensas enemigas formadas por 10.000 rebeldes y 7.000 sudafricanos. Gracias a informes de una gran acumulación de fuerzas enemigas, las SATF advirtieron del ataque a la UNITA. La campaña fue exitosa para el MPLA, que consiguió conquistar parte importante del sudeste del país. El gobierno sudafricano se dio cuenta de que la UNITA no sería capaz de retener el ataque. El 15 de junio se decidió a intervenir y autorizó un apoyo encubierto. El 4 de agosto de 1987 las SATF lanzaron la operación Modular que iba a detener el avance de Angola en Mavinga. El 61 Batallón Mecanizado de las SATF cruzó a Angola desde su base en la ciudad fronteriza de Rundu. Es necesario aclarar que hasta la intervención del ejército sudafricano, la campaña había sido exitosa para el MPLA. No obstante, las fuerzas de las FAPLA nunca llegaron a entrar en Mavinga y mucho menos en Jamba. El combate del río Lomba en agosto las FAPLA avanzaban al sudeste desde Cuito Cuanavale las brigadas de infantería ligera 21 y 25, la blindada 47 y la mecanizada 59 con apoyo aéreo de MiG-23 de la base aérea de Menongue. Frente a estas fuerzas la UNITA tenía los batallones 3O y 5O regulares, 13O semi-regular y 275O de fuerzas especiales. El 28 de agosto el MPLA llegó a la ribera norte del río Lomba cerca a Mavinga, donde eran esperado por las SATF. Se produjeron una serie de encuentros entre el 9 de septiembre y el 7 de octubre. Las SATF y la UNITA impidieron que las FAPLA, que sufrió grandes pérdidas, cruzaran el río. Los rusos retiraron a sus asesores por lo que las FAPLA carecieron de un mando militar competente. El 3 de octubre un batallón de las FAPLA fue atacado y aniquilado en la orilla sur del río Lomba cerca a Mavinga y 2 días después, comenzó la retirada hacia Cuito Cuanavale, donde, con la ayuda de los instructores cubanos, comenzaron a establecer una defensa desesperada. Si Cuito Cuanavale se perdía, el siguiente puesto de avanzada más cercano comparable sería Menongue, 300 kilómetros de Mavinga y 500 kilómetros de la sede de la UNITA en Jamba. En su persecución de las unidades de las FAPLA las SATF y la UNITA asedian la ciudad de Cuito Cuanavale desde el 14 de octubre mediante bombardeo de artillería de 155 milímetros desde una distancia de 30 a 40 kilómetros. Cuito Cuanavale en noviembre, las SATF habían acorralado los restos de 3 brigadas angoleñas en el este del río Cuito y a través de la ciudad misma a punto de destruirlo. Las muy desmoralizadas brigadas 59 de infantería motorizada y las 21 y 25 de infantería ligera en posiciones cerca de Tumpo y al este del río Cuito, estaban efectivamente aisladas debido al control de la artillería de las SATF del puente y la pista de aterrizaje y al control de la UNITA de la carretera hacia Menongue, que había minado y estaban preparados para una emboscada. Sin apoyo ni cobertura las unidades de las FAPLA enfrentaban la aniquilación. El 15 de noviembre el gobierno angoleño solicitó ayuda militar urgente a Cuba, que decide intervenir para evitar un desastre total para el MPLA.
Desde el punto de vista de Fidel Castro, una victoria de Sudáfrica habría significado no solo la captura de Quito y la destrucción de las mejores formaciones militares de Angola, pero, muy probablemente, al final de la existencia de Angola como un país independiente. Por lo tanto, Castro ordenó la maniobra XXI aniversario de las FARC, el envío de 15.000 soldados de élite, consiguiendo el apoyo ruso. Los primeros refuerzos llegaron a Quito en helicópteros el 5 de diciembre, con cerca de 160 a 200 técnicos, asesores, funcionarios y fuerzas especiales. El general Arnaldo Ochoa, veterano de las batallas de tanques en Etiopía y comandante cubano en Angola, quedó al mando de todas las fuerzas militares, cubanas y angolanas. Durante toda la batalla, Castro y Ochoa tuvieron desacuerdos, ya que el primero deseaba intervenir en los planes de defensa, lo que pudo costar la vida a muchos soldados cubanos. Tras esta guerra, el general Ochoa fue destituido de su cargo y enjuiciado por cargos de alta traición y narcotráfico, se declaró a sí mismo culpable y fue fusilado el 13 de julio de 1989, aunque algunos consideran que su relación con Castro durante la guerra pudo tener algo que ver en su final. Nota lo anterior. No hay evidencia cubana constatable sobre la afirmación anterior. En realidad, todas las fuentes citadas por Pierre Ogle y Gesses coinciden sobre el extraordinario conocimiento de Fidel Castro de la situación operativa y las críticas a Ochoa por su lentitud y terquedad en tomar decisiones. En el juicio por la causa 1, que se le siguió al Gral, Ochoa y otro grupo de oficiales cubanos por los delitos de traición a la patria y narcotráfico, se hace constar como Ochoa ignoró la situación en Quito Cuanavale inicialmente y luego adoptó posturas pesimistas. El general Leopoldo Cintra Frías era subordinado del general Ochoa y jefe del Frente Sur. Luego de ser destituido el general Ochoa, quedó al frente de la misión militar de Cuba en Angola. La prioridad principal de los cubanos era asegurar Quito, pero también se decidió iniciar un segundo frente en el oeste de esta, en Lubango, que desde hacía 8 años estaba en poder de la SACF. El 25 de noviembre el Consejo de Seguridad de la ONU exigió la retirada incondicional de la SACF de Angola a partir del 10 de diciembre de 1987, so pena de sufrir sanciones. Hasta diciembre la situación de los angoleños asediados era crítica, los observadores internacionales esperaban que las SACF la tomaran pronto y la UNITA declaró anticipadamente su captura. El 21 de diciembre las SACF planean lanzar un ataque final contra las unidades de las FACLA acantonadas en el este del río Quito. El 9 de enero las SACF destruyeron un importante puente sobre el río usando una bomba inteligente. Los cubanos construyeron una pasarela de madera en su lugar que bautizaron Patria o Muerte. Además se enterraron parcialmente los carros de combate para usarlos como artillería fija oculta. Las SACF trajeron refuerzos y entre el 13 de enero al 23 de marzo, se lanzaron 6 ataques contra los angoleños y cubanos en el este del río sin ningún resultado importante. Una gran columna de tropas angoleñas y cubanas marchaba desde Menongue para dar alivio a sus compañeros en Quito Cuanavale, pero su avance se hizo lento por las lluvias y la necesidad de limpiar el camino de minas y posibles emboscadas, por lo que no llegó a tiempo para participar en la batalla. Aunque el primer ataque del 13 de enero fue exitoso, llevando a casi destruir una brigada de las FACLA, por la geografía las SACF tuvieron que volver a sus bases de partida. El 14 de febrero, con un segundo ataque tomaron las altas posiciones de Chambinga, pero cerca del desastre los angoleños se retiraron desde el Quito al Tumpo, que resultó ser una excelente línea defensiva. El 19 de febrero el tercer asalto resultó en un desastre para las SACF. Al norte del río Dala fueron repelidas por un batallón de las FACLA. Incapaces de llegar a la vanguardia enemiga, las SACF se retiraron. En los días siguientes los bombardeos aéreos cubanos se intensificaron contra los sudafricanos. El 25 de febrero los angoleños y cubanos rechazaron un cuarto asalto y las SACF tuvieron que retirarse al este del río Tumpo. El fracaso de este ataque fue un punto de inflexión en la batalla, elevó la moral de los angoleños y el avance sudafricano terminó en un punto muerto. Un quinto ataque fue repelido el 29 de febrero. El coronel Humphrey Tembach de la SACF escribió del asalto sudafricano que fue llevado a una paralización total y definitiva por las fuerzas combinadas cubanas y angoleñas. En esos momentos los efectivos cubanos en Angola aumentaron a 55.000 hombres, 40.000 en el sur del país. Debido al embargo internacional de armas desde 1977, los viejos aparatos de la Fuerza Aérea de Sudáfrica fueron superados por los sofisticados equipos aéreos y defensas antiaéreas suministradas a sus enemigos por la URSS, perdiendo así su anterior dominio en el aire, lo que fue decisivo en el desarrollo de las últimas etapas de la guerra. La pista de aterrizaje de Quito Cuanavale fue constantemente reparada ante los reiterados ataques de la artillería y fuerza aérea sudafricanas. Tras el fracaso del ataque del 23 de marzo, el gobierno de Pretoria ordenó la retirada del grueso de las fuerzas, dejando 1,500 hombres del grupo de combate N-20 a fin de minar el territorio e impedir o retardar un posible contraataque de sus enemigos. Durante meses la pista de aterrizaje de la ciudad fue bombardeada por la artillería sudafricana desde 30 a 40 kilómetros de distancia.
Mientras los cubanos avanzaron al sur en dirección a Namibia, según Castro para aislar a las tropas de la SAF ya que gran parte de la artillería enemiga G5 permaneció en sus posiciones por la dificultad de moverlas en la estación lluviosa. Sin embargo, por no cualquier motivo, quizás por no afectar las negociaciones de paz, no se atacaron las posiciones sudafricanas, limitándose a rodearlas. Tras la batalla, el coste de la guerra había aumentado drásticamente para Sudáfrica y colocó a Cuba en una posición más ofensiva, lo que facilitaba la posibilidad de poder retirar sus tropas de Angola con sus oponentes estando a la defensiva. Consecuencias a raíz de Cuito Cuanavale, en vísperas de la primera ronda de conversaciones de paz tras 2 años, Castro ordenó a las FARC y las tropas cubanas y de la ESUAPO del general Ochoa Sánchez abrir un segundo flanco del Frente Sur. El general Cintras Frías sería el jefe de todo el Frente Sur, flanco sur oriental y flanco sur occidental. La guerra innecesaria. Copyright 2016 by Mario Riva Morales, ISBN 978, 15, 35, 57, 07, 94, hacia el oeste a Calueque, Lubango, con una fuerza de 40.000 soldados cubanos y un número mayor de las fuerzas de Angola y Namibias, con el apoyo de los MiG-23 cazabombarderos. La primera resistencia sudafricana se encontró cerca de Calueque el 15 de marzo, dándose 3 meses de sangrientos enfrentamientos con un lento avance cubano a Namibia. Los angoleños y cubanos iniciaron las negociaciones de paz el 9 de marzo de 1988 bajo el amparo de E.U. El 3 de mayo los sudafricanos se unieron también a la mesa negociadora. El 26 de mayo las SADC reconocieron que los cubanos habían avanzado inflexión en la Guerra Fría en África, similar a lo ocurrido cuando se introdujeron los sistemas de Stinger en Afganistán, cambiando la marea de la guerra. El historiador Piero Gleijeses, profesor de la Universidad Johns Hopkins de Washington, escribe al respecto. A pesar de todos los esfuerzos de Washington aliado al régimen del apartheid para impedirlo, Cuba cambió el curso de la historia de África austral. La proeza de los cubanos en el campo de batalla y su virtuosismo en la mesa de negociaciones fueron decisivas para obligar a Sudáfrica a aceptar la independencia de Namibia. Su exitosa defensa de Cuito fue el preludio de una campaña que obligó a la SADC a salir de Angola. Esta victoria repercutió más allá de Namibia. La batalla de Cuito Cuanavale fue un importante